Cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica. Entel, vivir mejor conectado. Mañana se espera que los británicos sepan si continúan o no como integrantes de la Unión Europea. Hoy 46 millones de personas en el Reino Unido votaron a favor o en contra del Brexit y las bolsas operaban optimistas. Los últimos sondeos mostraban un leve predominio de la posición a favor de mantenerse en la Unión Europea, aunque también se habla de un posible empate técnico. Las implicancias económicas de la decisión varían desde el punto de vista macroeconómico hasta el cambiario, lo que generaría un impacto en el intercambio comercial interregional. Estamos con Alejandro Urzúa, economista UNAP y del grupo Open BBK. ¿Cómo está, Alejandro? Gracias por acompañarnos. Hola, Gabriela, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Estábamos revisando las últimas informaciones y se comenzaron a realizar ciertos conteos en localidades del Reino Unido y la opción de salir de la Unión Europea estaría ganando solo en algunos sectores. Todavía no es nada definitivo, ya mañana tendremos una respuesta concreta. Pero en términos económicos, Alejandro, ¿qué podría ocurrir si es que Inglaterra sale de la Unión Europea? A ver, yo creo que es importante que la gente entienda más bien cuál es el fin primero de la Unión Europea. La Unión Europea hoy día parte, después de la Segunda Guerra Mundial, con la intención, ¿no es cierto?, de que nunca vuelva a suceder una guerra como la que tuvimos, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, principalmente entre Francia y Alemania, con colaboraciones. Y posteriormente estos se fueron sumando diferentes países, ¿no es cierto?, junto a Dinamarca y Escocia, entra la Inglaterra ¿no es cierto?, Reino Unido, a conformarse el año 81 y posteriormente se empezaron a integrar otros actores y hoy día son 28 miembros que representan prácticamente 500 millones de habitantes. Entonces es un bloque bastante importante que partió con su génesis una colaboración internacional, una libre transporte de, ¿no es cierto?, de gente en términos laborales y de desplazamiento al interior de Europa, pero posteriormente el gran fin que tenía esta Unión Europea era transformarse en los Estados Unidos de Europa, lo cual obviamente se ha visto fuertemente afectado por los malos resultados que principalmente tuvo Grecia, que fue el primer gran nubarrón que le entregó esto. Entonces, ¿por qué nace ¿no es cierto? Esta finalidad era tratar de reactivarse y funcionar de una buena manera? Lamentablemente, hoy día los británicos, algunos están sintiendo que hoy día el aporte que hacen, ¿no es cierto?, equivale prácticamente el 12.6% de los aportes británicos a la Comunidad Económica Europea para mejorar las relaciones comerciales, para aportar la agricultura, para la innovación. Ellos sienten que de alguna manera ¿no es cierto?, obedecen muchas reglas que tienen hoy día en Bruselas, en términos legales, de trabajo, ¿no es cierto?, y temas, ¿no es cierto?, también arancelarios que a la larga le están quitando competitividad. Ellos sienten de alguna manera que el hecho de estarse desligando de la Comunidad Económica Europea, de alguna manera a ellos les permitiría, ¿no es cierto?, tener mejores oportunidades y mayor flexibilidad. De hecho, hay que recordar que cuando sale la Unión, ¿no es cierto?, la constitución de una moneda única, como el caso del euro, ¿no es cierto?, el Reino Unido ya no se sumó a ello hace años atrás y se quedaron con la libra. Entonces, obviamente esto trae grandes coletazos. El principal temor frente a que gane el Brexit es que automáticamente la gente podría pensar que esto ya se empieza a desmembrar. Tenemos, ¿no es cierto?, una Grecia que de alguna manera ha hecho caso omiso o ha sido, ¿no es cierto?, un hijo bastante rebelde frente a estas peticiones de, ¿no es cierto?, de ordenarse bajo los parámetros que efectivamente estaba pidiendo Alemania, ¿no es cierto?, y Bruselas, la Comunidad Económica Europea, de austeridad, de, ¿no es cierto?, de ser mayor rigidez. De hecho, los británicos hablan que tienen políticas muy laxas, por ejemplo, en políticas migratorias dentro de Grecia, y otro elemento que de alguna manera han ido contaminando este muy buen futuro que tenía en buenos tiempos la Unión Europea, ¿no es cierto?, con cielos despejados. Y hoy día, cuando tenemos nubosidades, empezamos a ver que ellos dicen el gran riesgo tenemos que efectivamente se empiece, ¿no es cierto?, a desintegrar esta unión de 500 millones de habitantes de 28 naciones que a la larga podrían generar, ¿no es cierto?, que cada uno de los países europeos fuera, ¿no es cierto?, rápidamente volviendo a su origen, a sus monedas naturales. Y obviamente como consecuencia, muy rápido, tenemos, ¿no es cierto?, que hay un incremento importante, ¿no es cierto?, tuvimos la semana anteriores, lo vimos en Chile, ¿no es cierto?, un alza importante del tipo cambiario, principalmente en el dólar. ¿Por qué? Porque frente a este escenario de inestabilidad, ¿qué hace el inversionista? Yo tomo resguardo, ¿no es cierto?, y llevo mi dinero a monedas que de alguna manera me permitan capear todo este nivel de inestabilidad. De hecho, ayer hubo una gran afluencia, ¿no es cierto?, a los diferentes bancos de Reino Unido, en donde la gente estaba yendo a cambiar su libra esterlina a euros y a dólares para poder capear este tema frente a esta gran disonancia. Entonces, la primera gran repercusión que tendríamos sería efectivamente un disparo, ¿no es cierto?, una
Importante el dólar como moneda de resguardo, también se vería fuertemente debilitado el euro como moneda, y también podríamos esperar una baja commodities porque deberíamos entender que también la reactivación económica, o habría mucho más ruido económico el que tenemos hoy día en la Comunidad Económica Europea. Alejandro, si uno viaja ahora a Europa y tiene la posibilidad de recorrer distintos países, se podrán dar cuenta de que en la mayoría de ellos no piden ningún tipo de documentación, no hay aduana, policía internacional revisando documentos, hay un tránsito expedito y fluido. Eso en cuanto a las personas. En cuanto a lo económico, también hay acuerdos económicos, tratados de libre comercio que se desarrollan en los países de la Unión Europea que quizás con la salida de Reino Unido podrían comenzar a caerse, a fallar. A ver, hoy día sin lugar a dudas se pone en tela de juicio este proceso. Por ejemplo, ¿qué pasa con los mismos europeos que trabajan dentro del Reino Unido? De hecho, están esperando 2 años. Si ellos efectivamente el Brexit llegase a ganar hoy día, tendrían 2 años para ver cuáles van a ser las formas de, ¿no es cierto?, de desacoplarse de esta gran comunidad y obviamente ver cómo serían los temas arancelarios. Hoy día, principalmente en Latinoamérica, el nivel de exposición que tenemos más o menos bajo con respecto a el nivel de tratados comerciales que tenemos directamente con Reino Unido. Principalmente Colombia y Perú son los más expuestos dentro de estos elementos, pero sí deberíamos vernos afectados por altos niveles de volatilidad. Deberíamos esperar que efectivamente el rol del Brexit dice, ojo, nosotros creemos que como Reino Unido vamos a tener mejores y más rápidas respuestas y mayor flexibilidad para captar oportunidades comerciales de lo que hoy día me está significando la comunidad económica. Operarían solos, ¿no? No habría que pedirle permiso a nadie, autorización a nadie, menos burocracia, y entonces de esa forma se podría actuar de forma más expedita. Exactamente. Hoy día tenemos el Consejo Europeo, tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tenemos la Comisión Europea y el Parlamento Europeo que de alguna manera sienten, ¿no es cierto?, los contrarios a la permanencia de la comunidad, que ellos le está quitando flexibilidad y como consecuencia también le está quitando oportunidades de mercado, oportunidades de negocio. Alejandro, ¿podríamos tener consecuencias para nuestra economía, para la economía chilena, que tan es importante es el intercambio comercial que nosotros tenemos ahora con la Unión Europea? A ver, hoy día, ¿no es cierto?, tenemos que ver que prácticamente el Reino Unido representa el 12.5%, el 12.6% del aporte a la Comunidad Económica Europea. Hay que entender que, ¿no es cierto?, las que hacen las naciones aportan dinero, ¿no es cierto?, en su totalidad para tener, ¿no es cierto?, beneficios con respecto a esto. Hablamos temas de educación, tema agrario, ¿no es cierto?, tema de no tener fronteras ni laborales ni, ¿no es cierto?, ni de control, y obviamente mejores condiciones. Ellos, ¿no es cierto?, el génesis de esto es eso. Como consecuencia, si se sale, la primera repercusión que haría un movimiento en los mercados hacia monedas de resguardo, ¿no es cierto?, el euro hoy día empezaría a estar en tela de juicio. Si significa que a lo mejor Grecia, que ya el año pasado también había amenazado con salirse, más Reino Unido, que un actor importante, es ¿no es cierto?, el tercer player en inversión a la Comunidad Económica Europea, junto con Alemania y Francia. Después de Alemania y Francia, obviamente, ¿no es cierto?, ya empieza a poner, ¿no es cierto?, grandes nubarrones y en poner en tela de juicio y en duda el verdadero futuro que se veía tan promisorio al principio de los años 2000 en Europa. Entonces ahí ya de alguna manera habría una voz de alerta bastante importante. En lo inmediato tendríamos, lo más probable, un alza importante en el tipo cambiario, principalmente ¿no es cierto?, en el dólar, que cuando la alerta de la semana pasada ya hablaban de esto, había tenido una escalada bastante fuerte y una baja en los commodities, porque deberíamos empezar a pensar, ¿no es cierto?, que hay un mayor riesgo de una depresión a nivel global a causa de este movimiento. Pero en estricto rigor, en forma directa, somos, ¿no es cierto?, en general, el cono sur, ¿no es cierto?, somos un nivel que está con un bajo nivel de exposición. Ya, pues Alejandro, te agradecemos por comentar estos temas. Ya mañana podremos tener una respuesta más oficial y concreta sobre los resultados de este Brexit y también las consecuencias económicas que puedan haber al respecto. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y buenas noches. Que estén muy bien. Nos separamos, hacemos pausa, volvemos enseguida con más de esta noticia que es Presentamos Airwick Life Sense Mar de Azul Profundo. Por primera vez una fragancia en constante